Hola a todos y todas otra vez. En este vídeo vamos a hacer una breve introducción a lo que son los filtros como sistema o como subsistema electrónico básico que se utiliza para construir sistemas electrónicos más complejos. ¿De acuerdo? Los filtros, como podéis ver en la siguiente diapositiva, son unos sistemas electrónicos que procesan la señal de entrada en el espacio de la frecuencia. ¿Esto qué significa? Pues significa que son capaces de separar una determinada señal de entrada, eliminarle una cierta parte en función de cómo es su espectro de frecuencia. De modo que atenúa la amplitud de determinadas componentes de frecuencia, sin embargo, no las varía o incluso las amplifica para otras. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque en muchísimas señales, sobre todo en comunicaciones, la información que transporta la señal se codifica en bandas de frecuencia, en zonas de frecuencia, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros captamos una señal, una radiación electromagnética en un determinado punto, pues en principio esa radiación electromagnética contiene la información de todas las bandas de frecuencia. Y si nos fijamos, particularmente en la radio, contendría toda la información de todas las señales o las emisoras de radio. Sin embargo, es importante que nosotros seamos capaces de eliminar todas las componentes de frecuencia excepto las que están alrededor de un determinado valor, porque sabemos que esas componentes son las que me dan la información relativa a una emisora concreta. El 95.1 Radio Nacional. Todo lo que está alrededor de eso, pues sabemos 95.1 MHz, que es una frecuencia, pues ahí está codificada de una manera que no viene al caso toda la información de esa emisora de radio. Bien, pues de esta manera la forma de caracterizar un filtro evidentemente es por su función de transferencia y particularmente importante la parte del módulo de su función de transferencia, porque si recordáis, el módulo de la función de transferencia, de acuerdo, h de j omega, lo que hacía era relacionarme el fasor salida con el fasor entrada. Bueno, el módulo que sería la relación de los fasores, al final venía a relacionarme la amplitud de la señal de salida partido por la amplitud de la señal de entrada. Claro, en tal caso, si el valor del módulo es muy pequeño, me atenuará a la salida la amplitud de la señal de entrada para una sinusoidal de una frecuencia concreta. Si el módulo toma un valor 1, la dejará exactamente igual, y si toma un valor mayor, la estará amplificando. Bueno, pues en función de esto y de cómo sea la función de transferencia, vamos a hablar de 4 tipos de filtro según su comportamiento ideal, ¿no? Tendremos filtro paso alto, que será aquel en el que el módulo de la función de transferencia sea 0 para frecuencias menores que una dada y sea 1 para frecuencias mayores. Es decir, el filtro paso alto tendría esta forma que tenéis aquí, el módulo de su función de transferencia. Claro, esto hace que cualquier componente que quede por debajo de esta frecuencia que llamamos frecuencia de corte, la estemos multiplicando por 0 su amplitud, ¿no? Sería una sinusoidal de frecuencia menor que omega c, al multiplicar por este módulo que es 0, me daría a la salida una amplitud 0. Es decir, estamos filtrando esa componente, la estamos eliminando. Mientras que todas las que queden por encima las multiplicamos por 1. En el largo del filtro se dice que la deja pasar esa componente. ¿Por qué? Porque la señal de salida contendrá en su espectro de frecuencias esa componente. Mientras que estas de aquí, las que queden por debajo de omega c, no las contendrá porque las habrá multiplicado por 0. Por tanto, hemos filtrado la señal. Nos hemos quedado solo con las componentes de más alta frecuencia. El filtro paso bajo es lo mismo, pero invirtiendo lo que vale 1 y lo que vale 0. Es decir, si la omega, la frecuencia, está menor que una dada,
multiplicamos por 1 las componentes, si es mayor multiplicamos por 0. Por tanto, en el filtro paso bajo, las componentes que dejamos pasar son las de baja frecuencia y las que filtramos son las de alta frecuencia. El filtro paso banda, pues lo que hace es dejar pasar una banda de frecuencia y filtrar todo lo demás. Si os dais cuenta, cuando omega está entre omega L y omega H, deja pasar, vale 1, y si no está entre omega L y omega H, multiplica por 0, es decir, filtra, sería este tipo de filtro, ¿no? Este tipo de función de transferencia. Y por tanto, pues estaríamos filtrando esas componentes. Y por último está el tipo de filtro que se conoce como rechazo de banda, en el que si la frecuencia está entre dos dadas, rechazamos, es decir, eliminamos esas componentes y eliminamos las componentes que quedan entre dos frecuencias dadas y dejamos pasar todas las demás. ¿De acuerdo? Sería la forma del filtro rechazo de banda. Sí es importante que entendáis que estos son comportamientos ideales, es decir, esto es lo que sería un filtro ideal. En la realidad, a la hora de implementar un filtro no vamos a ser capaces de conseguir este comportamiento ideal. Haremos cosas que se parezcan a esto, ¿no? Y trataremos de alcanzar el comportamiento lo más ideal posible. Para ilustrar el efecto que puede tener un filtro en su espectro de la frecuencia y en el dominio del tiempo, vamos a poner un ejemplo, que es una señal VI de t que tiene 3 componentes en su espectro de frecuencia. Veis que la puedo obtener como suma de 3 sinusoidales de frecuencia omega 0, 4 omega 0 y 16 omega 0. Aquí hemos utilizado omega 0 igual a 2pi por 1 kHz, es decir, aquí que estoy representando la F, porque aquí en la parte inferior estoy representando la F, bueno, pues tendríamos 1 kHz, la segunda estaría a 2, 3, 4 kHz y la siguiente estaría a entre 10 y 20 a 16 kHz. De forma que es fácil ver que al estar representando logaritmos y obtener esta multiplicando esta por 4 y esta multiplicando esta por 4, la separación que tenéis entre las tres componentes al poner el eje logarítmico es la misma. Y en vertical estoy representando el módulo de su espectro en frecuencia, es decir, la parte de amplitud. Y veis que la primera representa la amplitud de la sinusoidal 0,8, la segunda 0,5 y la tercera 0,2. Al hacer la respuesta temporal y representarla en 2 milisegundos, nos saldría esta forma que tenéis aquí, esta representación. Bien, pues si aplicamos un filtro ideal paso bajo con frecuencia 8 kHz, que estuviese multiplicando por 1 hasta aquí, y a partir de aquí multiplicando por 0 la señal de salida, ¿qué tendría? Tendría dos componentes que serían exclusivamente esta y esta, porque esta tercera componente ya no estaría sumando, la estaría filtrando. De tal forma, la salida en el espacio temporal sería esta que tenéis aquí, donde se observa que la tendencia es muy parecida a la de la señal original, pero le hemos eliminado las variaciones más rápidas, ¿no? Que además eran las de más baja amplitud. Como veis, las variaciones más rápidas han desaparecido en esta señal temporal. Normalmente un filtro paso bajo lo que nos elimina son las variaciones más rápidas. Sin embargo, ¿qué ocurre si aplicamos un filtro paso alto de frecuencia de corte 2 kHz? Al poner la frecuencia de corte en 2 kHz, estaríamos eliminando, es un filtro paso alto, dejaría pasar todo lo que esté por encima de 2 kHz, estaríamos eliminando la componente de más baja frecuencia, que por cierto es la de mayor amplitud, es la de 1 kHz, sería la que provoca estas subidas y bajadas amplias. Como veis, la forma de la señal de salida ya no tiene esas subidas y bajadas amplias y que varían despacio. Sin embargo, las variaciones más rápidas sí que nos han quedado ahí, ¿no? Al aplicar un filtro paso banda con frecuencia de corte 2 kHz y 8 kHz, lo que estaríamos es multiplicando por 0 esta componente y esta.
Es decir, las estaríamos eliminando. La señal de salida sería una sinusoidal exclusivamente de frecuencia 4 kHz y amplitud 0,5. Sería esta frecuencia, esta señal que estáis viendo aquí. ¿De acuerdo? En este ejemplo, al quitar bastantes componentes de la señal original, es muy difícil determinar cómo va a ser la señal de salida. Esto es una característica fundamental de los filtros. Su comportamiento se describe en el espacio de la frecuencia y de los espectros de frecuencia, y donde sabemos cómo funciona es cuando interpretamos el espectro de frecuencia de la señal de entrada. Pero en el espacio temporal de las señales es muy complicado describir cuál es su funcionamiento. Por último, para que veamos el efecto de un filtro rechazo de banda, es decir, un filtro que estuviese eliminando lo que queda entre 2 kHz y 8 kHz, eliminaría exclusivamente esta frecuencia y por tanto me quedaría la frecuencia más baja, que tiene la amplitud más alta y por tanto provoca este comportamiento que veis aquí, más la frecuencia más alta que tiene una amplitud más baja y provoca las variaciones más rápidas, que son estas que tiene superpuesta la onda sinusoidal de frecuencia 1 kHz. ¿De acuerdo? Ahora, el problema es que estos son los filtros ideales, pero ¿cómo implementamos esto en la realidad? Bueno, esa es una tarea bastante compleja. Existen asignaturas enteras, libros enteros dedicados al diseño de filtros, y no es una tarea fácil. Solamente os voy a describir a grandes rasgos los tipos de filtros, las filosofías que nos encontramos a la hora de implementar los filtros y las ventajas e inconvenientes que tienen estas filosofías. Bueno, los filtros, las dos filosofías fundamentales son los filtros pasivos y los filtros activos. Si diseñamos basándonos en componentes pasivos exclusivamente, resistencias, condensadores y bobinas, lo que tenemos serán filtros pasivos. Es decir, serán filtros de este tipo, donde tendremos resistencias, condensadores y bobinas, y la función de transferencia pues la calcularíamos haciendo un análisis para señales sinusoidales en régimen estacionario. La otra técnica que permite construir filtros son los diseños basados en amplificadores operacionales, en los que normalmente hay resistencias y condensadores, no se suelen utilizar bobinas, y que, bueno, pues incluyen un amplificador operacional. Aquí tenéis un ejemplo de filtro activo. Para ver cuál es la función de transferencia habría que hacer lo mismo, un análisis para señales sinusoidales en régimen estacionario, pero considerando ahora el amplificador operacional y con un comportamiento de tipo ideal. De forma que, bueno, los filtros activos y los filtros pasivos tienen una serie de ventajas e inconvenientes. ¿Cuáles son las ventajas fundamentales de los filtros activos? Bueno, la primera es que no usan bobinas, ¿de acuerdo? Porque las bobinas, eso es una ventaja porque las bobinas son los componentes pasivos que tienen un comportamiento menos ideal. Además suelen ser grandes, suelen ser difíciil de implementar y suelen tener, cuando se trabaja con circuitos integrados, muchas limitaciones para poderlas implementar dentro de circuitos integrados, es lo que significa esto de integrarlas. Además tienen otra ventaja el hecho de que no usan bobinas, y es que pueden proporcionar una ganancia de tensión al tener un amplificador, al estar hechas con un amplificador operacional, y además sus frecuencias se pueden ajustar bastante fácilmente. Y por último, no suelen provocar efectos de carga ni a entrada ni a la salida. Sobre todo a la salida no suelen tener unos efectos de carga grandes, es decir, no se suelen ver afectados por a qué conectemos nuestro filtro. Sin embargo, los filtros activos, que todo parecen ventajas, también tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, relacionados con la alimentación. Los operacionales, como amplificadores que son, necesitan alimentación de continua, mientras que un filtro pasivo no necesita alimentación de continua, con lo cual
primer elemento importante. Son más complejos, ya no solo por los operacionales, sino por la alimentación que conlleva el operacional. Pero es que hay otra ventaja añadida a esa de la alimentación, y es que limita el hecho de las alimentaciones del op-amp, limita los voltajes de salida del op-amp y por tanto limita las amplitudes de las señales que se pueden procesar, porque las señales que se pueden obtener están limitadas en amplitud, algo que no ocurre en principio en los filtros pasivos, que en principio, mientras el funcionamiento de condensadores y bobinas soporten los voltajes a los que se les vean sometidos, voltaje y corriente, pues las señales podrán tener las amplitudes que nos parezcan, ¿no? Y por último, con los op-amp también hay que tener mucho cuidado, porque la respuesta en frecuencia del circuito que hemos visto realizará el filtro que nosotros diseñemos siempre que las frecuencias fundamentales queden dentro del ancho de banda del amplificador operacional, bueno, desplazados según su realimentación. Es decir, que con los amplificadores operacionales, al diseñar filtros activos, hay que tener cuidado con el ancho de banda del amplificador operacional, con el gain bandwidth del operacional. Y por tanto, no suelen llegar a frecuencias tan altas como los filtros pasivos. Por tanto, lo normal es que para frecuencias muy altas no se utilicen filtros pasivos, filtros activos, se utilicen siempre filtros pasivos. ¿De acuerdo? Bueno, y con esta breve introducción a los filtros, a los sistemas electrónicos que hemos denominado filtros, pues terminaríamos los contenidos de este tema. ¿De acuerdo? Lo único que tenemos de más sería, pues me imagino que la bibliografía recomendada, que ya sabéis, referencias básicas y referencias complementarias, que como sabéis os complemento también en el campus virtual cuando subo los vídeos. ¿De acuerdo? Pues a terminar de estudiar este tema.